Al tutorial sobre Simatic, sobre el administrador Simatic para programar un PLC S7300. Este tutorial fue creado mediante la colaboración del profesor Álvaro Correcha y el ingeniero John Jairo Piñeros por parte instructores del SENA de Villavicencio. Lo primero que debemos hacer para crear nuestro programa es configurar el PLC de tal forma que vamos a venir a archivo. Vamos a utilizar el asistente para crear un nuevo proyecto. Damos clic en nuevo proyecto y seguimos el administrador Simatic. Entonces damos clic en siguiente. En este punto seleccionamos la CPU. Las CPU existentes en el SENA son la CPU 313. Por lo tanto vamos a trabajar con este tipo de CPU. Continuamos, siguiente. Antes de continuar debemos verificar que este serial que se encuentra aquí sea el que posee físicamente la CPU para que estos datos queden acordes con los del sistema. Hacemos clic en siguiente. Por defecto dejamos el bloque OV1. Vamos a crear el bloque OV1 y vamos a trabajar en el lenguaje KOP o en el lenguaje ladder. Siguiente. Aquí asignamos el nombre del proyecto. Vamos a llamar introducción. Y el nombre del proyecto es libre, en este caso por ser el proyecto vamos a llamar introducción. Clic en finalizar y el proyecto empieza a crearse automáticamente. Tenemos nuestra primera ventana, maximizamos la ventana. Tenemos creado nuestro equipo Simatic, nuestro bloque OV1 que es la parte donde vamos a programar. La ventana está compuesta por diferentes puntos. Entonces tenemos la ventana principal, que es esta que tenemos acá. Tenemos nuestra barra de herramientas y tenemos nuestras funciones, en donde podemos trabajar, configurar el equipo. Lo primero que vamos a hacer es configurar el PLC. Entonces venimos a equipo Simatic, seleccionamos hardware, doble clic sobre hardware y se nos abre la ventana de configuración. Maximizamos esta ventana para mejorar el espacio de trabajo y esta ventanita la arrastramos para que se integre en este punto. Lo primero que vamos a hacer es agregar cada módulo. Cada slot está compuesto, tiene su componente. En el primer módulo está destinado para la fuente. Entonces vamos a Simatic S7300, nuestra fuente PS, que es Power Supply o fuente de voltaje. En este caso tenemos una fuente de 2 amperios. Hay dos formas de agregar. Uno, arrastrando el componente para agregarlo. Dos, vamos a suprimirlo. La segunda forma es seleccionando la casilla donde queremos agregarlo, en este caso el 1. Venimos al componente y le damos doble clic. El módulo, el slot 2 que tenemos acá es para la CPU. El slot 3 es un módulo de intercomunicación, se deja vacío. Partimos al slot 4. Entonces continuamos con el slot 4. El slot 4 es un módulo de entradas. Entonces vamos a agregar un módulo de entradas como tal. Por ejemplo, las entradas son los módulos SM, donde tenemos entradas AI, entradas análogas AO, salidas análogas DI, entradas digitales DO, salidas digitales, o estos módulos que son compuestos. De aquí en adelante, entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar un módulo de entrada digital, un SM321. Para que nos quede bien configurado el PLC debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, que la serie corresponda, o este nombre corresponda al que físicamente tiene el módulo, y que la serie que está acá en esta parte inferior también corresponda a la que tiene físicamente el módulo. En este caso, como es un ejemplo, entonces vamos a agregar un módulo de entradas digitales de SM321 16x24. Vamos a agregar este módulo. Así sucesivamente continuamos. Vamos a agregar, por ejemplo, un módulo de salidas digitales, un SM322, en donde vamos a seleccionar
de la misma forma que seleccionamos el anterior los módulos. Entonces nos basamos en este numerito de acá. Por ejemplo, vamos a seleccionar este módulo. Como tal, aquí ya empezaríamos a configurar nuestro PLC. Este es nuestro bastidor. Este es el bastidor, quiere decir los diferentes líneas que tengo para configurar el PLC. Vamos a ver un momento el direccionamiento del PLC para que quede claro cómo se ubican. Vamos a observar un momento el direccionamiento. Entonces, para eso nos dirigimos acá. Cuando nosotros hablamos de bastidor, hablamos de la línea que tenemos por cada uno de los bloques. En cada uno podemos agregar 11 módulos, 11 slots. Entonces el primero es para la fuente, el segundo es para la CPU y el tercero, primero para la fuente, segundo para la CPU y el tercero es un módulo de intercomunicación que me va a comunicar los diferentes bastidores. Este bastidor 0 con el bastidor 1, bastidor 1 con el bastidor 2, bastidor 2 con el bastidor 3 y los diferentes slots los tenemos acá. Para direccionar el módulo, entonces los datos iniciales en el bastidor 0, para direccionar el primer módulo, entonces partiríamos en el slot 4, sería 0. Quiere decir que vamos a tener 4 posibles configuraciones. En esta tablita se encuentra consignado cómo deberíamos direccionar. Por ejemplo, si tenemos en el slot 4 una entrada digital, tendríamos que direccionar de la siguiente forma. Tendríamos, por ejemplo, E0.0, E0.1, pero esto corresponde a 0. Este es el slot 0, dirección 1. Vamos a ver más adelante, se encuentra más claro. En este punto encontramos que esta es la dirección 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a 0.7. Este número 0 corresponde al número del slot. En este módulo, entonces, este byte va a ser 0, este byte va a ser 1. Si tuviéramos otro módulo en esta parte, sería 2. Y en este punto sería 3. En este caso, cualquiera de estas direcciones, entonces, por ejemplo, tendríamos 1.0, 1.1 o 1.7. La composición de la dirección, entonces tenemos la entrada 1, la dirección del byte, y 2, la dirección del bit. Continuamos con nuestra programación. Una vez configurada la CPU, lo primero que hacemos es guardar y compilar. El equipo compila. Si encuentra algún error no coincidente con la realidad, me genera un error y me avisa que ese módulo no corresponde. Tenemos dos opciones: una, transmitir del PLC al programa, o del programa al PLC. En este caso, yo por ejemplo selecciono el proyecto introducción y le digo aceptar. Como no estoy comunicado con el PLC, entonces me sale este error: no se ha podido establecer comunicación con el módulo. Después de transferir, este procedimiento no es necesario hacerlo cada vez que yo vaya a configurar el PLC. Solo se hace la primera vez. Se carga en el sistema. Después de cargarlo en el sistema, el PLC, simplemente lo que hago en ocasiones siguientes o futuras es leerlo. Leo las entradas que tiene y continúo. Esta es la parte de configuración. Lo único que tengo que garantizar es que estas direcciones correspondan a la parte física que tenemos en realidad, y él se encarga de asignar lo demás. Terminamos acá. Por ejemplo, cuando nos da estos que dejamos de seleccionar el bastidor, venimos y seleccionamos el bastidor de nuevo, hacemos clic en este punto, listo. Continuamos, ya configuramos el PLC. Ahora lo que sigue a continuación es ya configuramos nuestro hardware. Vamos a empezar a programar. Para empezar a programar, nos venimos acá a esta parte de bloques. En esta parte de bloques encontramos los datos del sistema y el bloque OV1.
nuestro bloque V1 es el bloque principal, es el bloque de programación principal. Entonces vamos a hacer una pequeña serie en este punto. Este es nuestro programa principal, acá tenemos unas variables del sistema, acá tenemos todas las herramientas que podemos agregar a este segmento y tenemos una barra de herramientas continua. Vamos a observar, vamos a hacer un programa sencillo, por lo tanto vamos a activar, vamos a hacer la siguiente secuencia. Tenemos A más, B más, A menos y B menos. Queremos realizar esta secuencia en la programación de PLC. Antes de hacer la secuencia, perdón, vamos a ver cómo agregamos las operaciones. Lo que nosotros tenemos son operaciones lógicas con bits. Agregamos una entrada, tenemos dos puntos, esta o esta barra de herramientas rápida que tenemos acá. En este caso vamos a agregarla a este punto, vamos a agregar una salida. Tenemos acá que esto va a ser la entrada E0.0 y aquí tenemos la salida a 4.0. 4 porque en el módulos que ustedes tienen físicamente, el slot de salida, el 4, el primer bloque de salidas está en el 4.0, en el slot 4. De esta forma empezamos a programar. Resulta que si yo quiero ver las variables o ver los símbolos, nos devolvemos al programa principal, al administrador, y encontramos acá donde nos ubicamos en programa S7 y acá encontramos una figurita que dice símbolos. Abrimos símbolos y acá en este punto determinamos las variables. Por ejemplo, en el símbolo, símbolo se va a llamar inicio. La dirección de inicio va a ser E0.0 y el tipo de datos es booleano. Un comentario vamos a colocar inicio del programa. La salida de control, vamos a colocarle arranque. Corresponde a la salida a 4.0, también es booleano. Y podemos colocar en el comentario que el programa inició su funcionamiento. Listo. Guardamos nuestra tabla de símbolos, volvemos al programa, al principal, donde estamos programando, y nos va a aparecer ya las variables como tal, con su nombre teórico. Si yo quiero ver a qué corresponde inicio, a qué dirección, venimos a ver, mostrar, y seleccionamos información del símbolo, y en la parte inferior nos va a aparecer la información del símbolo. En este punto, en segmentos, yo puedo colocar comentarios. Entonces, por ejemplo, secuencia de movimiento electroneumática. Vamos a ver un concepto básico que se llama autorretención. Resulta que si yo necesito que con un pulso esta variable de inicio se active, esta variable de arranque se sostenga, lo que debemos hacer es un concepto de, como ya dije, autorretención. Agregamos otra línea, agregamos una entrada y cerramos el ciclo en este punto, y vamos a colocar la variable arranque. Cuando inicio se activo arranque, este contacto de arranque se cierra y esta variable queda autorretenida. Quiere decir que con solo pulsar o generar una entrada, si yo le doy señal, coloco señal en inicio y la quito, este arranque se va a activar y se va a autorretener por acá. Entonces, así como tiene un inicio, tiene que tener un stop. Entonces colocamos un contacto normalmente cerrado y lo vamos a llamar stop. Dice, la variable stop no concuerda con la declaración ni stop ni se encuentra en la tabla de símbolos. Es porque no la he declarado. Entonces la colocamos entre comillas, me va a aparecer en rojo. Esto quiere decir que no está declarada.
insertar nuevo segmento, cuadro vacío, editar símbolos. Entonces me aparece que stop, le digo que stop va a ser la dirección E0.1. Tipo de datos, en la columna tipo de datos hay un error de sintaxis, aceptar. E0.1, tipo de datos, me genera un error, tipo de datos, hay un error de sintaxis, aceptar. Nos dirigimos a la tabla de símbolos que tenemos abierta, quitamos stop y a stop le vamos a colocar la entrada E0.1, un comentario fin de programa. Guardamos, volvemos al punto de programación y stop ya no aparece en rojo y me dice que es E0.1. Si nosotros editar símbolos, me aparece que la dirección es 0.1, tipo de datos booleano. En este punto puedo modificar si quiero que se llame stop 1. Le digo aceptar y él inmediatamente cambia a stop 1. Lo vamos a dejar como stop, el nombre como stop y continuamos. En este caso, cuando yo presiono stop, arranque se desactiva y arranque en este punto se abre, entonces pierdo algo que se llama autorretención. Esta como tal es una salida física, me va a activar la salida A4.0. También puedo tener salidas virtuales. ¿Qué salidas virtuales vamos a tener? Las salidas virtuales son las famosas marcas. Agregamos otro segmento en este punto, nuevo segmento, y en nuestro segmento 2 vamos a trabajar con las mismas variables. Venimos a nuestra tabla de símbolos, la tabla de símbolos ha sido modificada, sí, aceptar. Colocamos start y a start le vamos a asignar la memoria o la marca M0.0. esto es una marca de programa. Guardamos, volvemos al software, agregamos una entrada, vamos a agregar de nuevo inicio, vamos a agregar vamos a agregar una salida, vamos a agregar la otra parte para la autorretención, un contacto abierto y cerramos el circuito. Vamos a decir que aquí tenemos arranque, perdón, la marca M0.0. Si yo coloco la dirección o el nombre, el PLC inmediatamente lo toma. Acá en este caso, por ejemplo, vamos a colocar start, como llamamos la variable, y listo. Tenemos cada una de nuestras. Entonces en este punto tenemos dos diferencias. Uno, start corresponde a una marca del sistema, quiere decir que físicamente no va a agregar nada, no va a activar nada. Simplemente esta variable start es interna porque tiene la marca M0.0. Arranque si tiene una dirección de salida fija, que es A4.0. Arranque sí puede activar una electroválvula. El problema, perdón, arranque como tal sí puede utilizarla para un proceso físico. Start no, Start simplemente es interno y no va a activar nada dentro del programa. Entonces para este ejemplo vamos a trabajar con esta parte porque va a ser nuestro inicio de programa. Borramos el segmento 1, agregamos un nuevo segmento. Vamos a tener que cuando se active Start voy a iniciar el programa. Entonces tenemos Start, voy a activar, voy a tener un final de carrera o un sensor que se va a llamar S0. Como no está definida, la tenemos que definir dentro del símbolo. Vamos a ver si en esta ocasión podemos. Símbolo, tipo de datos booleano, dirección, entonces vamos a colocar que es E0, ya tenemos 0.0, 0.1, E0.2. En la dirección tipo de datos hay un error de sintaxis. Dirección. Ok, era un problema, en lugar de digitar punto estaba digitando coma.
aceptar. En este caso ya nos acepta S0 como una variable y podemos activar una salida que se va a llamar Y1. El mismo procedimiento, agregamos el símbolo, acá escribimos en la dirección que vamos a tener la salida A4.1, perdón, 4.1, aceptar. S0 nos va a activar Y1, quiere decir que en este punto hicimos A más. Después de que activamos S0 y activamos Y1 y hacer A más, continuamos, agregamos un nuevo segmento. Cuando colocamos de nuevo start, mientras que start no se active, la idea es que ninguna parte del programa funcione. Entonces es un control de programa. Tenemos start, tenemos un contacto abierto. Vamos a llamar que tenemos S1. Cuando S1 se active, vamos a hacer para este ejemplo, hacerlo rápidamente, vamos a hacer A más y A menos. Acá en comentario vamos a poner A menos. Tenemos que cuando toque S1 me va a activar una salida que se llamará Y2. Agregamos nuestros símbolos, editar símbolos. Aquí tendríamos que la entrada E0.3, aceptar. Y aquí tendríamos que es la salida A4.2. Ok, entonces tendríamos ya cuando el sensor S0 se active, me activa Y1. Cuando S1 se activa el sensor S1, me activa Y2. Y tenemos el cilindro haciendo la función A más y A menos. Y start, si yo no pulso, no le doy inicio a mi sistema, la máquina no va a arrancar. Y cuando presione stop o le ingrese stop, el sistema se va a apagar. Prácticamente aquí hicimos una secuencia de A más, A menos, un cilindro, A más, A menos, y se trata de programar de en adelante secuencialmente. La idea es que existen métodos para la programación secuencial que ustedes pueden averiguar, pero la base de la programación es esta. Termino de programar, lo que hago es guardar. Durante el proceso de programación tengo que ir guardando, al no correr riesgos que me pierdan los datos. Hay una opción que es guardar y compilar. En guardar y compilar tenemos permítanme. Bueno, antes de guardar y compilar, simplemente podemos hablar que podemos con este botón que está acá, al pulsarlo, transferimos este programa a la CPU. Nuestra CPU debe estar en modo rump o en stop, de lo contrario no me va a aceptar la transferencia. Estas gafitas, estos anteojos que tenemos acá es para simular en línea. Quiere decir que si yo tengo el PLC conectado, puedo observar estas variables. Si esta variable se activó, si esta variable se activó, si esta variable se desactivó, lo que pasa con esta salida, lo utilizo con estos anteojos. Agregar nuevos segmentos, la barra de herramientas normal. Si yo en estos momentos no tengo conectado el PLC, pues me va a salir que no se ha podido copiar el bloqueo B1. En este punto que tenemos acá son variables de programas generales. Esto por general no lo tocamos, lo dejamos quieto. Sistema de destino, podemos cargar, control L, ver variables, información del módulo, ajustar la hora. Si tenemos operaciones, queremos temporización, conversión, comparación, podemos agregar simplemente los bloques en determinado punto. Entonces podemos tener bloques de temporización. Simplemente vamos a agregar un nuevo segmento para ver cómo se agrega. Tomo el temporizador, lo agrego y acá configuro las variables de tiempo. Acá en este punto, por ejemplo, para escribir un temporizador escribo S5T número. Perdón, se me perdió el número. S5T número
y por ejemplo vamos a temporizar 10 segundos, S para segundos, H para horas, M para minutos. Esa es la base del tiempo. Este es un reset. El temporizador lo vamos a llamar T1, siempre se debe simbolizar con la letra T, y empezamos a temporizar. Acá en este punto puedo colocar una variable de control, puede ser start, quiere decir que cuando esté start este temporizador empieza a contar, y acá puedo generar una salida que se llame A4.4 por ejemplo. Entonces cuando él termine de contar me va a activar esta salida dependiendo del tipo de temporizador, pero esta es la simbología para escribir el número del temporizador o el tiempo. Si yo quiero 10 segundos, si yo quiero 10 minutos o yo quiero 10 horas, coloco H mayúscula o en minúscula, el sistema lo acepta igual. Perdón, no, hay que escribir en mayúscula. H5T 10 horas, perdón, 10 minutos. Ok, sí, en mayúscula y en minúscula el sistema lo acepta igual. Reset, si yo quiero resetear el temporizador, yo puedo escribir que para resetearlo lo voy a hacer con una entrada E 0.5 por ejemplo, y cada vez que esté 0.5 este temporizador se vuelve a iniciar. Dualidades son salidas para ya control, comparación y otro tipo de datos más avanzados. Por el momento terminamos este tutorial. Espero les sirva y puedan trabajar con él más adelante. Más adelante estaremos generando unos nuevos videos, unas nuevas aplicaciones para que ustedes puedan trabajar. Muchas gracias.